Son numerosas las familias de potosinos que muestran en sus ramas uno o más nombres de residentes en Estados Unidos. Los Ángeles y Chicago, Atlanta y Nueva York son las ciudades con una buena cantidad de habitantes cuyas raíces se hunden en las familias de San Luis Potosí. El asunto es que también en mi caso sumo entre los nombres de mis familiares y conocidos a quienes viven en Sacramento, Los Ángeles, Chicago o San Luis. De este modo, recibí hace meses la invitación para ir a la boda de una sobrina que, egresada como mercadóloga de una universidad privada de nuestra ciudad, fue a parar a Estados Unidos, donde ha tenido un exitoso desarrollo profesional. Habiendo sentido su invitación tan cariñosa e insistente, supe desde el primer momento que no podía faltar. Pero de inmediato tuve que enfrentar un pequeño problema. Mi visa para entrar a los Estados Unidos se venció hace 12 años. Y solo de pensar en los trámites para renovarla, me empezó a dar flojera el hacerlo. No obstante, la insistencia de mi sobrina, que con frecuencia me llamaba por teléfono para ver cómo iban mis planes, me hizo por fin decidirme. Por eso, el día 3 de junio pasado, mi pareja y yo nos armamos de paciencia para meternos en el proceso de visado vía Internet. Entramos a los sitios de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, contestamos sendos y engorrosos cuestionarios, llenamos los formularios del caso e hicimos el pago de $160 cada uno. Parte de este trámite consistió en fijar hora y días para las dos citas, una en el Centro de Atención a Solicitantes y otra en la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México. Y al paso de los días se nos vino encima la avalancha de relatos y consejos a través de los cuales amigos, familiares, conocidos casuales nos querían hacer sentir lo serio de esas citas y lo quisquillosas que son las autoridades consulares estadounidenses. De ese modo, conforme se aproximaban las citas fijadas para el 16 y 17 de julio, mi pareja y yo nos dimos a juntar todo tipo de comprobantes, cartas y documentos, estados de cuenta, escrituras y recibos de pagos prediales, pagos de Hacienda, los pasaportes vigentes y los vencidos con las visas que habíamos tenido, cartas laborales y vacunas contra el moquillo. Así, el pasado lunes 16, mi pareja y yo estuvimos poco antes de la hora de la cita en el Centro de Atención de la Ciudad de México. Sabíamos que en ese lugar solo debíamos acudir con nuestro pasaporte vigente y el comprobante de pago. Una vez ahí, se nos indicó qué filas hacer, qué utensilios o aparatos no llevar con nosotros, por dónde pasar, cómo poner la cara para una fotografía y los dedos para que se nos tomaran las huellas dactilares. Y a pesar de que suena complicado, el proceso apenas nos llevó unos 10 minutos. De manera que al terminarlo supusimos que al día siguiente en la embajada sería parecido, pero no. Llegamos a las 8:30 y salimos a las 10:30. En ese lapso, cargados con un portafolio lleno de documentos y cartas y formas bancarias y tarjetas de crédito, escrituras y actas notariadas y los títulos de propiedad de nuestros perritos, hicimos 2 largas filas para entrar. Se nos pidió en el ínterin poner en bolsas de plástico para dejarlos a la entrada memoria USB, celulares, paraguas, perfumes, entre algunas cosas más. Después, a la entrada, tuvimos que pasar por un aparato de rayos X, el portafolio, quitarnos cinturones, lentes y vaciar los bolsillos antes de cruzar un actor detector de metales. Para entonces ya se nos había entregado un número de control, el 409, y cuando nos tocó el turno pasamos a una mesa donde alguien revisó nuestros pasaportes ante la pantalla de una computadora. Se nos indicó después que pasáramos a verificación. Ahí una joven estadounidense nos tomó otra vez huellas dactilares, nos indicó que fuéramos a la sala siguiente, después ante 2 hileras de ventanillas tras las cuales por fin se hallaban los agentes consulares encargados de entrevistar a los solicitantes y otra vez a esperar. De modo que cuando por fin apareció nuestro número junto al de una ventanilla, nos dirigimos a ella ya más bien malhumorados. Ahí, un joven agente alto, fornido, pelirrojo, nos pidió los pasaportes vigentes.
Luego nos preguntó si habíamos recibido visa antes y cuando le mostramos los viejos pasaportes donde éstas habían sido impresas, se soltó a reír con simpatía porque las consideró casi anticuallas. Enseguida nos hizo varias preguntas, si estábamos casados, si vivíamos en casa propia, dónde residían nuestros hijos, y cuando dije que mi trabajo tenía que ver con el Instituto Potosino de Bellas Artes, ese agente consular, simpático y amable para contradecir y romper todos los esquemas de quienes nos habían advertido lo serio y exigentes que eran ellos, hizo como que bailaba en su asiento para preguntarme si yo enseñaba baile. Le respondí que no, riendo de buena gana. Por último, el agente se quedó con nuestros pasaportes y sonriendo nos entregó un pequeño impreso donde se leía que nuestra visa había sido aprobada. Del portafolio no sacamos ninguno de los documentos y ahí venimos con ellos de regreso, dejando atrás a un estadounidense que probablemente ya aprendió a querer y gustar de nuestro país.